Pues bueno, hermanos, vamos a iniciar. Ya es nuestro tercer estudio bíblico, hermanitos. Hace 15 días iniciamos el estudio del libro de Daniel, los primeros 3 capítulos. En una segunda parte abordamos otros 3 capítulos. Y el día de hoy la intención era abordar otros 3 capítulos, pero por una cuestión de abordar el estudio de una manera más pausada, solamente vamos a abordar un capítulo, porque quizás nos vamos a extender en un solo capítulo, porque es bastante información la que tiene, que es muy interesante, es la palabra del Señor, y pues no se trata también de correr, ¿verdad? Se trata de ir estudiándola poco a poco, y el día de hoy solamente vamos a estudiar el capítulo 7 del libro de Daniel, que tiene que ver con la visión de las 4 bestias. Solamente ahí vamos a estudiar el día de hoy en el capítulo 7 del libro de Daniel, considerando que son 12 capítulos, pero ese es un capítulo muy interesante. Habíamos visto en los capítulos anteriores acerca de Nabucodonosor, que había tenido 2 sueños. Uno de ellos era referente a que había soñado con una imagen, ¿verdad? Que tenía cabeza de oro, ¿verdad? Pechos y brazos de plata, la cintura, ¿verdad? De bronce y piernas de hierro, y los pies en parte era de hierro y barro cocido. Ese fue el primer sueño de Nabucodonosor, del cual Daniel interpretó ese sueño. Posteriormente soñaba con un árbol gigante, y posteriormente Daniel también interpretó ese sueño. Hemos estudiado que Dios le había dado sabiduría a Daniel, y que era 10 veces, todavía tenía 10 veces, era 10 veces mejor, dice la Biblia, que todos los astrólogos, los sabios de esos tiempos. Era un hombre sabio, era un hombre entendido, que conocía acerca de la voluntad de Dios y sabía interpretar los sueños. Estudiamos después que Daniel fue echado en el foso de los leones, ¿verdad? Pero por la confianza en Dios, Dios lo libró de las bocas de los leones. Y vamos a entrar al capítulo 7, que es un capítulo bastante interesante. Vamos a ver qué sucede aquí en este capítulo. Y aquí vamos a detenernos un ratito. El capítulo 7 de su Biblia, hermanos, habla acerca de la visión de las 4 bestias. Vamos a estar estudiando acerca de 4 bestias que señala la Biblia. Tiene 28 versículos ese capítulo. Vamos a estar analizando 28 versículos, pero los vamos a estar estudiando el día de hoy. No hay prisa, porque solo vamos a abordar este capítulo, así que vamos a estar muy pausados en nuestro estudio, muy tranquilos. Entonces se habla de 4 bestias. Dice la Biblia, en el primer versículo dice: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño. Hay que recordar que quienes habían tenido los sueños había sido Nabucodonosor, no había sido Daniel. En esta ocasión, ya en el capítulo 7, ya le toca a Daniel este sueño. Y aparte, no solo sueños, tenía visiones. Entonces, en este capítulo 7, ya Daniel ya no interpreta los sueños como lo hizo con Nabucodonosor. Es decir, Daniel es quien tuvo el sueño y quien tuvo visiones, el propio Daniel. Pero ¿cuándo sucedió esto? Dice que fue en el primer año de Belsasar. ¿Quién fue Belsasar? Belsasar fue hijo de Nabucodonosor. Habíamos estudiado la semana pasada que era Belsasar quien hizo una fiesta, hizo un banquete, ¿verdad? Con sus 1000 príncipes, dice la Biblia, y que mandó a traer, acuérdense, los vasos y las vasijas del templo, las vasijas de oro que estaban al servicio en el templo cuando fueron traídos del templo, y los mandó a buscar para su fiesta. Y apareció una escritura en la pared
que señalaba que había sido pesado en la balanza y había estado falto y por lo tanto iba a perecer. Y así como fue el sueño que Daniel, la imagen que veía en la pared, que escribía en la pared, esa mano, que era la mano de Dios, sin lugar a dudas. Entonces, ese es Belsasar. Entonces, en este capítulo 7 nos retrotrae un poquito la escritura en el sentido de que ya habíamos analizado que había sido, pues había muerto, había perecido, y en su lugar lo había ocupado Darío, rey de Persia. Pero finalmente, volvemos como que a retrotraerse aquí y estudiamos que en el primer año de Belsasar, obviamente se retrotrae la escritura en el sentido de que retrotraemos, y dice que Daniel tuvo un sueño. ¿Y qué es lo que soñó? Dice que tuvo un sueño y visiones en su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Vamos a ver qué es lo que soñó o qué es lo que tuvo Daniel como visión. Dice Daniel en el versículo 2, Daniel dijo: miraba yo en visión de noche. Visión, no era sueño. En el versículo primero nos dice que tuvo sueño y visiones, pero en el segundo versículo habla de visión. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo, habla de 4 vientos del cielo, combatían en el gran mar. Daniel veía de noche 4 vientos que combatían, ¿en dónde? En el mar. Y dice, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Es decir, se infiere que emergían del mar. Cuando dice subían es porque estaban abajo del mar. Es lo que Daniel veía en visión. Y aquí viene ya lo interesante. Dice, la primera era como león. Y aquí vemos aquí en esta imagen que usted está viendo, hermanos, aquí tengo las 4 imágenes que Daniel vio en visión. Pero voy a empezar por la primera para irle dando forma al estudio y acompañarme también, porque es muy ilustrativa esta enseñanza con la imagen de la pantalla. ¿Cuál era la primera bestia? Daniel vio en visión que eran 4 bestias. La primera dice la Biblia que era como león. Hay que entender, hermanos, que la Biblia no dice que era un león. La Biblia dice que era como león. Daniel veía en la visión que la primera bestia, porque había tenido la visión con 4 bestias, y dice la Biblia en el versículo 4 del capítulo 7 que la primera era como león. Vea, y usted ve aquí esta imagen, y usted ve aquí, hermanos, que pues tenemos una imagen que es como un león. Luego dice, y tenía alas de águila. ¿Qué es lo que tiene aquí? Alas de águila. Y dice aquí la Biblia, dice, yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas. Es decir, la Biblia dice que Daniel vio en visión que esa visión era como un león, tenía alas de águila, pero esas alas fueron arrancadas. Las alas sirven para volar. Si unas alas son arrancadas, pues obviamente que ya no se puede volar. Y dice aquí, y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre. Es decir, lo que veía Daniel es que esta bestia, que era como león en su visión, tenía alas, pero las alas fueron arrancadas, le fueron quitadas esas alas. No dice la Biblia cómo, le fueron arrancadas esas alas, y dice que se puso sobre sus pies. Es decir, esa imagen se levantó, se paró. Y luego vea lo que dice en el versículo 4. Y le fue dado corazón de hombre.
y le fue dado corazón de hombre. Esta es la primera bestia que Daniel ve. No pierda de vista, hermano, qué significa, bueno, no pierda de vista la imagen como tal, porque más adelante está el significado. Todavía no vamos a entrar en la interpretación, simplemente estamos poniendo en una imagen lo que va diciendo la palabra para tener una imagen en nuestra mente de cómo podría haber sido esa visión que tuvo Daniel. Entonces, hermanos, vamos a ver aquí en el versículo 5 que empieza a ver otra bestia, porque se habla de 4. Vamos a ver la segunda bestia. Dice la Biblia, hermanos, dice la Biblia: y aquí otra segunda bestia semejante a un oso. Lo que usted está viendo en pantalla, hermanos, es un oso. La Biblia no dice que vio un oso, dice que vio algo semejante a un oso. Y eso es lo más parecido a un oso, ¿verdad? Lo que usted ve en pantallas es un oso. Entonces dice que vio a otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro. Aquí se ve en la imagen, hermano, cómo se alza en esta imagen este costado más que el otro. La Biblia dice que se alzaba de un costado más que del otro. Vea, por eso traté de ser muy visual en este estudio, para ir despacio e ir viendo, ir leyendo la palabra, irlo comentando y no ir a las prisas como en otros temas, ¿no? Entonces dice aquí que un costado se levantaba más del otro y tenía en su boca 3 costillas. Vea, hermanos, ¿qué tiene en su boca? Tenía 3 costillas. La Biblia habla aquí en el versículo: y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Ahí está, las 3 costillas. 1, 2 y 3. Ahí está la boca y ahí están los dientes. 3 costillas tenía en su boca entre los dientes. ¿Qué más tenía? Y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Le fue dicho: devora mucha carne. Esa es la segunda bestia que vio Daniel en su visión, hermanos. Entonces, la primera era un león, como un león, que tenía alas, que se levantó sobre sus 2 pies, las alas le fueron arrancadas y le fue dado corazón de hombre. Esa es la primera bestia, era como un león. La segunda bestia de la que estamos hablando, dice la Biblia, que era como un oso, que se alzaba más un costado que del otro. Ahí lo vemos, que tiene como una jorobita de un lado, tenía 3 costillas entre los dientes, así lo dice la Biblia, era semejante a un oso, ahí está, y le fue dado, dice la Biblia, le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Ahora vamos a ver la tercera bestia que Daniel vio en una visión. Esta tercera bestia, dice la Biblia, vean lo que dice la Biblia: después de esto miré, y he aquí otra, semejante a qué. Esta tercera bestia era semejante a un leopardo. Lo que usted está viendo aquí, hermanos, en la pantalla, es un leopardo que tiene, dice la Biblia, con 4 alas de ave en sus espaldas. 1, 2, 3 y 4. Son 4 alas que tiene ese leopardo. La Biblia dice que no señala que son alas de águila, como en el caso de león. Señala que son alas de ave. Y luego dice: con 4 alas de ave en sus espaldas, también tenía 4 cabezas. ¿Cuántas cabezas tiene este leopardo? 1, 2, 3 y 4. Así lo dice la Biblia. Y le fue dado ¿qué? Dominio. Entonces, hermanos, hasta aquí tenemos 3 bestias que hemos señalado. Una como un león, otra como un oso y otra como un leopardo. Tenemos hasta aquí 3 bestias. Estas 3 bestias las vio Daniel en visión de noche. Daniel. Y vamos a ver
la cuarta bestia y la última. Vean lo que dice aquí. Aquí en el versículo, en el versículo 7 dice, después de esto, y voy a adelantar, ahí está. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia. Esta es la cuarta bestia. Esta imagen, la Biblia no dice que era semejante a algún animal que nosotros conozcamos. No señala. Entonces se puso una bestia como tal, bajada, ¿va? De las que se ven en internet, pero como tal no dice que era semejante a tal animal, como en el caso de las tres primeras, pero sí da algunas características. Por ejemplo, ¿cuáles? Las siguientes. Dice aquí, dice, y he aquí la cuarta bestia espantosa. Esa es una característica de esta cuarta bestia. ¿Cómo era esta bestia? Espantosa. Espantosa. 2, era terrible. 3, y en gran manera fuerte. Es decir, esta cuarta bestia que vio Daniel en visión tenía 3 características. 1, era espantosa. 2, terrible. Y 3, era fuerte en gran manera. La cual tenía unos dientes grandes de hierro. Aquí está, mira, hermano. Tenía unos dientes grandes de hierro. La cuarta bestia era espantosa, terrible y en gran manera fuerte. Tenía grandes dientes de hierro. Y luego dice aquí, devoraba y desmenuzaba. Ahí está, devoraba y desmenuzaba. Y luego dice, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella. ¿Y qué tenía esta bestia? 10 cuernos. 10 cuernos tenía la bestia. Entonces, hermanos, vamos a ver que, haciendo un breve regreso, a manera de que, pues es un estudio, de ir despacio, ir entendiendo, aquí está, a manera de ver lo que hemos analizado hasta aquí. Dice la Biblia, en el capítulo 7 de Daniel, que Daniel vio una visión de noche. En la visión veía 4 bestias que emergían del mar. Decía que soplaban de los 4 vientos y que estas 4 bestias emergían del mar. Estas bestias, una era, dice Daniel, semejante como un león. No dice la Biblia que era un león, semejante. ¿Qué tenía el león? Dice que tenía alas de águila. Ahí lo ve usted. Dice que esta primera bestia, las alas le fueron arrancadas. Dice que se paró sobre sus pies y le fue dado corazón de hombre. Segunda bestia. La segunda bestia era semejante a un oso. Ahí está. Su costado era más alto el uno que el otro. Se alzaba más uno del otro. ¿Qué más tenía este oso? Tenía 3 costillas en la boca, entre los dientes. Así lo dice la Biblia. Y era semejante a un oso. La tercera bestia que vio Daniel en visión era un leopardo. Era como un leopardo. No era un leopardo, era como un leopardo. Este leopardo tenía 4 alas de ave. Tenía 4 cabezas y le fue dado también poder. Esta cuarta bestia, voy despacio para que se logre entender lo que estamos estudiando. Esta cuarta bestia dice que era espantosa, terrible y en gran manera fuerte. ¿Qué tenía? Tenía dientes grandes de hierro. Devoraba y desmenuzaba. Las obras las hollaba con sus pies. Era una bestia poderosa. Hasta ahí nos quedamos. Ahora voy a continuar. Dice la Biblia, y voy despacito para irlo saboreando. Luego dice la Biblia, en el versículo 8,
mientras yo contemplaba los cuernos, o sea, la bestia, ahí está la bestia y los 10 cuernos. Dice Daniel, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Ahí está. Ahí está la bestia, la cuarta bestia. Tenía 10 cuernos y de esos 10 cuernos nacía un cuerno, dice ahí. He aquí que otro cuerpo pequeño salía entre ellos. Es decir, eran 10 cuernos más el cuerno pequeño, eran 11 cuernos. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Es decir, de esos 10 cuernos que señala este pasaje, emerge un cuerno pequeño y delante de ese cuerno pequeño son derribados o arrancados 3 cuernos. ¿Por qué este cuerno se ve así? Porque es diferente a los otros 10 cuernos. Los otros cuernos, si se dan cuenta, son cuernos normales. Ese cuerno tiene ojos y tiene boca. No le hagan caso a la nariz ni a los oídos. Eso no lo dice la Biblia. Nada más la Biblia dice que tiene ojos y que tiene boca. Y lo dice aquí. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre. Ahí está, hermanos. ¿Cuántos ojos tiene una persona o un hombre? Pues 2. Por eso ahí está. Este cuerno tiene 2 ojos. Y una boca que hablaba grandes cosas. Ahí está la boca. Entonces, ese pequeño cuerno tenía unas características. Tenía ojos y tenía ¿qué? Boca. Estoy dando como que las bases para luego sobre esa misma vamos a ir comentando. Entonces, dice la Biblia, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. Ahí está, hermanos. Voy poniendo imagen y voy poniendo el versículo. La Biblia habla de un anciano de días. Dice, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve. ¿Cómo era el vestido? Blancos como la nieve. Y el pelo de su cabeza, ahí está, hermanos, pelo de su cabeza como lana, blanca, limpia. Su trono, llama de fuego. Y las ruedas del mismo, fuego ardiente. Voy poniendo las imágenes para que nos vaya dando una perspectiva de lo que estamos tratando. Y ahorita voy a volver a retrotraerme para ir explicando paso a paso, pero quiero dejar sentadas las bases. Luego dice, un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba, a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Es decir, esa bestia poderosa, la cuarta bestia, la que tenía 10 cuernos, la que le salía un cuerno pequeño, que tenía ojos y que tenía boca y que hablaba grandes cosas, fue, dice la Biblia, destrozado su cuerpo, entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongado la vida hasta cierto tiempo. Y dice, miraba yo en visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo, aquí está, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno y que nunca pasará, y su reino uno que será
destruido. Quizás en esta ocasión me estoy dando más la libertad de ir leyendo versículo por versículo, porque pues es muy interesante e importante que lo vaya leyendo, y ahorita voy a explicar, me voy a regresar a explicar. Simplemente estoy dejando las bases. Luego dice, se me turbó el espíritu, dice Daniel, pues después de ver estas 4 bestias, de ver al anciano de días en su trono como de fuego, y de ver a un hijo de hombre que venía en las nubes, el espíritu de Daniel se turbó. Esta visión no la había tenido. Lo que había tenido Daniel era que había interpretado 2 sueños, y que había interpretado también la escritura en la pared de su hijo Belsasar, pero prácticamente él no había tenido como tal una revelación propia, personal. Él había interpretado. Aquí, ya en el capítulo 7, ya vemos que él tuvo la visión de las 4 bestias que emergen del mar. Y ve aquí que dice la palabra. Dice, hermano, se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad. Es decir, Daniel en su visión se turba su espíritu porque no sabe lo que es. Él tiene esta visión y dice que a todos esos personajes que asistían al anciano de días, porque dice la Biblia que estaban formados millares de millares, así lo dice en el versículo 10, un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían, y millones asistían delante de él. Si se dan cuenta, habían millones de millones que asistían al anciano de días, y dice Daniel en su visión que él se acercó a uno de esos que asistían, a uno nada más, de esos millares de millares, se acercó, dice la Biblia, a uno de los que asistían, y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Vean, en su visión Daniel se acerca a uno de esos que asistían al anciano de días y le pregunta que esa visión le estaba inquietando, estaba turbado, su espíritu, dice la Biblia, que estaba turbado. Y dice que ese personaje que asistía, que era dentro de los millares de millares que dice la Biblia, dice, y le pregunté la verdad acerca de esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Entonces, vuelvo a iniciar. Daniel tiene visiones, 4 bestias, una como león, una como oso, una como leopardo, y otra bestia terrible, temible, de la cual tenía 10 cuernos, y de los 10 cuernos salía un cuerno pequeño que tenía ojos y boca, como de hombre. Posteriormente vio un anciano de días sentado en su trono, y vio a millares de millares que le servían. Y entre las nubes, bajaba un hijo, como de hombre, dice la Biblia, y el espíritu de Daniel se turba, y a esos personajes que estaban asistiendo a ese anciano de días, que es en imagen algo similar a esto, para representarlo, dice que Daniel se turba y le pregunta, ¿qué es esto? Y le dice, en el versículo 17, este personaje le dice, vean que este personaje es interesante porque como tal no es el anciano de días en su visión, no es tampoco el hijo de hombre como el que se ve en la imagen, es un servidor, es uno de los miles, de los millares, es decir, solamente es uno entre miles que le dice esta revelación a Daniel. Podemos decir que el más pequeño o cualquiera le da la revelación a Daniel. Y vean lo que le dice. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Ok. ¿Quiénes son las bestias que emergieron del mar? Le dice este personaje a Daniel,
¿Quién es el personaje? Alguien de los que servían entre los millares de millares, un servidor, y millones de millones asistían delante de él. Le dice, esas 4 bestias son 4, aquí dice 4 reinos, 4 reyes, que se levantarán ¿dónde? En la tierra. Vean, hermanos, cómo podemos nosotros ver en la Escritura que la palabra no se contradice, sino al contrario, se complementa. ¿Qué significa esto? Nosotros ya estudiamos en el libro de Daniel la imagen de la cual soñó Nabucodonosor, donde él veía una imagen enorme con ciertas características. Tengo aquí el material aquí mismo y nada más para efectos ilustrativos, de lo que estamos estudiando. Ahí está. Esta es la gran imagen que soñó Nabucodonosor. ¿Qué tenía esta imagen? Tenía una cabeza de oro, tenía pechos y brazos de plata, tenía vientres y muslos de bronce y tenía piernas de hierro. Y luego dice que tenía, esos son los cuatro reinos que soñó Nabucodonosor, o en la imagen, pero la interpretación se la dio Daniel. No pierdan de vista que habla de 4 reinos. ¿Qué es lo que nosotros aquí estamos viendo en el capítulo 7 de Daniel acerca de estas 4 bestias? Le dice este personaje, y lo estoy leyendo como está en la Biblia, y dice, estas 4 grandes bestias son 4 reyes, es decir, 4 reinos que se levantarán ¿en dónde? En la tierra. No se levantarán en el cielo, no se levantarán en ningún lado, se levantarán en la tierra. Hay que considerar que en la época de Daniel estamos hablando, todavía estaba reinando ¿quién? Babilonia. Entonces no hay que perder de vista la historia. Hoy la estamos estudiando 2020 años después, pero esto sucedió en una época donde estaba reinando Nabucodonosor en ese momento. Nabucodonosor en ese momento estaba reinando en Babilonia. Por eso interpretó Daniel el sueño de Nabucodonosor. Posteriormente Nabucodonosor muere, pero quien se queda en el reino pues es su hijo Belsasar, que es precisamente en el momento y en el contexto donde se están dando estas visiones. Pero nuevamente le dice este personaje que asistía. El que estaba asistiendo era ¿quién? Le estaba dando la interpretación de 4 reinos. ¿Y uno de ellos quién era? Pues un reino, Babilonia. Ahora, vámonos otra vez a la palabra. Dice, después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Pero antes de esta interpretación, vamos a ver quiénes eran estos 4 reinos. ¿Serán los mismos reinos de los que habla en la imagen Nabucodonosor? ¿O serán otros 4 reinos? ¿O son los mismos? Pues claro que son los mismos 4 reinos que ya Nabucodonosor había soñado en la imagen. Pero ahora Daniel los confirma mediante visión. Y vamos a ver por qué. Vamos a ver si esto tiene congruencia. Y claro que tiene congruencia. Fíjense, para que vean cómo la Biblia
es tan preciosa y tan bonita que nos ilustra. Vamos a ver. Según esta imagen que usted tiene aquí, dice que el león representa a Babilonia. ¿Por qué representa a Babilonia? Vamos a ver qué nos dice la Biblia acerca del león. Vea, dice la Biblia que este león tenía alas de águila. Las alas de águila tienen que ver con velocidad. Ya en este capítulo 7 vamos a entrar en simbología o símbolos, pero no nada más por eso sabemos que es Babilonia. Hay otras razones por las cuales queda claro que es Babilonia. Dice que tiene alas de águila, pero esas alas, ¿qué creen? Fueron arrancadas. ¿Qué pasa cuando usted vamos a poner este ejemplo, cuando usted a un pollito, a un pollo, le arranca las alas, ¿qué pasa? ¿Por qué se las cortan? ¿Para que no qué? Para que no vuelen. Un animal que tiene alas y que le cortan las alas, ¿por qué se las cortan? Una, para que no se escape o para que no vuele. Cumple el propósito para no volar. Las alas impulsan y hacen que vuele. Pero si se las cortan es para que no vuele. Si no vuela, entonces camina. Si no camina, entonces ¿qué? Se arrastra. Entonces vean, díganme qué pasó cuando Nabucodonosor dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado? ¿No además tuvo un sueño acerca de un árbol hermoso, dice la Biblia, frondoso, de grande follaje, que su copa llegaba hasta el cielo? Y luego dice que las aves hacían nido en su follaje y que daba sombra a los animales y que los animales fueron esparcidos y que se redujo ese árbol y solamente quedó ¿qué? La pura raíz. ¿Y qué le dijo Daniel? Que ese árbol frondoso era Babilonia, era Nabucodonosor, eres tú, oh rey, que Dios te ha permitido crecer, alcanzar los reinos y que tu reino ha llegado muy grande. Un primer gran imperio es Babilonia. Y ese reino que es como león es Babilonia. Tan es así que dice que se levantó en sus dos pies. ¿Qué pasó con Nabucodonosor cuando reconoció la soberanía de Dios? ¿No dice la Biblia que pasados 7 tiempos se levantó Nabucodonosor porque su raciocinio le fue quitado, la razón le fue quitada, pero después de 7 tiempos la razón le fue devuelta y ya no comía las hierbas del campo ni lo bañaba el rocío del cielo, sino que se levantó nuevamente y alcanzó esplendor, recuperó todo? Y por eso la Biblia dice que ese león, y lo vuelvo a repetir aquí nada más para que usted tenga el dato, y dice aquí, la primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueran arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre. Y le fue dado corazón de hombre. Díganme a quién le fue dado corazón de hombre cuando Nabucodonosor andaba entre las bestias del campo. Reconoció la soberanía de Dios y le fue devuelta la razón y le fue dado corazón de hombre. Entonces vean que tanto el sueño que tuvo Nabucodonosor y que lo interpretó en su momento Daniel es la misma visión que tiene Daniel ahora mediante visión en la noche cuando ve que 4 bestias emergen. ¿De dónde? Del mar, dice la Biblia, y una era semejante a un león. Entonces podemos concluir que la primera bestia que vio Daniel en visión de noche se refería a un león, y ese león representa un reino. ¿Y ese reino quién era? Babilonia, porque lo dice la Biblia. Aquí vuelvo a leer, ya que estamos con el tiempo y solo un solo capítulo, pues tenemos oportunidad. Y miren que ya son las 8:10, pero vamos con buen tiempo. Lo bueno que nada más decidimos abordar el día de hoy un solo capítulo por lo mismo. Y dice aquí está. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes.
Cuando se hablan de reyes, se hablan de reinos. Los reyes, pues son reyes sobre reinos, obviamente, que se levantarán ¿dónde? En la tierra. Y el primero fue Babilonia. Ahora vámonos con el segundo. Entonces ya nos quedó claro que esta primer bestia que vio Daniel en visión, que era como un león, se refería a Babilonia. Vámonos al segundo, a la segunda bestia. Ustedes recordarán que la imagen que vio Nabucodonosor, la cabeza era de oro, Babilonia. Luego, pechos y brazos era el imperio Medo-Persia. Medo-Persia. ¿Qué significa ese oso? El imperio Medo-Persa. ¿Y qué creen? ¿Qué dice la Biblia? Que se alzaba de un costado más que del otro. El imperio medio era más poderoso que el mismo persa, pero ambos se juntaron para formar ese gran imperio. Y podemos ver cuando dice que tenía 3 costillas entre los dientes, ellos destituyeron a 3 imperios. No dice la Biblia quién tomó el lugar, lo veíamos la semana pasada. ¿Quién tomó el lugar cuando Belsasar fue muerto? Cuando interpretó Daniel la escritura en la pared. ¿No fue el rey Darío? ¿No dice la Biblia aquí? Aquí lo dice en el capítulo 6. Y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Es decir, con eso terminaba el imperio de Babilonia y quien lo recibía era Darío de Media. Es decir, vean cómo se va cumpliendo la palabra al pie de la letra. ¿Y qué creen? ¿Por qué ese oso que representa al imperio Medio Persia, por qué creen ustedes que tiene 3 costillas entre los dientes? ¿Saben por qué? Porque precisamente fue el imperio Medo-Persa que derribó a 3 poderes. ¿Cómo 3 poderes? Sí, 3 reinos, por eso los trae en la boca. Derrotó a Libia, derrotó a Egipto y derrotó a Babilonia. 3 grandes imperios. Por eso los tiene ahí entre su boca y entre sus dientes. Esas 3 cosillas representan 3 reinos: Libia, Egipto y la propia Babilonia. Entonces vean cómo se va acomodando la escritura con los sueños que tuvo Nabucodonosor, con las visiones que tuvo Daniel. Vamos a ver qué representa la siguiente bestia. Cuando habla de leopardo, esta imagen fue Grecia, un gran imperio que derrocó precisamente al imperio Medio Persia. Fue Alejandro el Grande quien derrocó al imperio Medo Persia. Pero pasó algo en Grecia. Grecia, una vez pasado el reinado de Alejandro el Grande, ya no pudo subsistir con el reinado. Se dividió en 4 imperios que representan las 4 cabezas de leopardo. Pero creció tanto, es más, dice la historia, eso ya es historia, que concatena obviamente con la palabra de Dios, no la contradice, al contrario, la fortalece, la propia historia. ¿Y qué dice? Dice que el reinado de Alejandro Magno se fue debilitando porque no hubo quien ocupara un puesto, porque él había desafiado las fuerzas meda-persas y con un ejército menor, 300,000 contra 1,000,000 del ejército medo-persa, pudo derrocarlo. Dicen los historiadores que Alejandro el Grande no les prometía nada a sus hombres, sino al contrario, él era un líder nato
que hizo a sus soldados que fueran sus seguidores, tan es así que solo los recompensaba con los botines de guerra. No recibían adicionalmente, no recibían nada de Alejandro el Grande. Todo era el botín que ellos lograran tomar de todas las ciudades que iban derrotando. Yo creo que esa fue la motivación para que haya crecido con tanta velocidad. Alejandro representa al imperio griego, Grecia, y Grecia fue quien derrocó a los medos persos. Entonces vean, hermanos, cómo Babilonia es un reino, el reino es el siguiente medo persa y el siguiente es Grecia. Y vamos a ver el cuarto reino, que prácticamente es nuevamente, cuando dice la Biblia, vean, para que vean cómo todo está bien armonizado. ¿Cómo eran sus dientes? Eran grandes y de hierro, ¿sí o no? Díganme ustedes, en la imagen que vio, que soñó Nabucodonosor, dice que tenía las piernas de hierro. Aquí está. Piernas de hierro. Hierro. Piernas de hierro. No pierdan de vista eso. Para que vean, hermanos, cómo la Biblia, ahí está, dice que tenía dientes grandes de hierro. ¿Quién fue el que ocupó este material para derrocar? Yo, hermanos, compré la otra, ya tiene muchos años, quizás como 5, 6, 7, 8 años, exactamente ni los recuerdo, pero me compré varios discos de Roma, así se llama, Roma. Usted lo ve en Discovery Channel o History Channel y ve Roma y ve que Roma fue un reino bárbaro, hermanos. O sea, Roma derrocó, ganó los imperios, casi fue, y lo dice la historia, eso es historia prácticamente. O sea, Roma se ve cuando va ganando reinos en toda Europa, se va pintando de la victoria de Roma. O sea, Roma tuvo grandes imperios. Ahora dígame usted, ¿en qué época le tocó venir a nuestro Señor Jesucristo a la tierra? ¿Quién estaba reinando en la tierra, en ese reino que se habla de los 4 reinos en la tierra? ¿Quién estaba reinando en la tierra? ¿Qué reino? Cuando nació nuestro Señor Jesucristo. No fue Roma. No Roma vio el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y no fue Roma, el pueblo romano, quien crucificó a nuestro Señor Jesucristo. No fue los soldados romanos. Nos habla la Biblia en Mateo, Juan, Lucas, Marcos. O sea, Roma fue esta bestia espantosa, terrible y en gran manera fuerte. Díganme, ¿quién construyó el Coliseo romano? Bueno, ya le di la respuesta en la pregunta, ¿no? El Coliseo romano. ¿Quién lo construyó? ¿No fueron los romanos? ¿No fueron los romanos quienes perseguían a los cristianos? ¿No fueron los romanos que se divertían en los circos romanos, en esas grandes fiestas, que veían esos leones, esas fieras despedazar en boca a los cristianos? No está y nada más para que vea y darle sentido a lo que estamos estudiando, para que vea cómo no se equivoca la Biblia cuando dice aquí, mire, hermanos, en Romanos, déjenme, le leo este pasaje. Aquí está, hermanos. Aquí está.
Fíjense, esto está en Hebreos capítulo 11, en el versículo 33, Hebreos 11, 33, para que vean nada más lo cruel que fue el imperio romano, lo terrible, lo espantoso y en gran manera fuerte. ¿No fue Roma quien crucificó a Pedro de cabeza? ¿No fue Roma quien decapitó a Pablo? ¿No fue Roma? Bueno, fueron los propios judíos, pero avalados por Roma, cuando apedrearon a Esteban. O sea, Roma se caracterizó, hermanos, por ser un imperio, un reino brutal. Por eso dice que esta cuarta bestia era diferente a las otras tres. Diferente a Babilonia, diferente a Medio Persia, diferente a Grecia. Roma vino a ser, hermanos, lo más cruel. Y vea lo que dice Hebreos 11, versículo 33. Dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón y de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Vean, por la fe taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitando filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, hermanos, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos, prisiones y cárceles. Y ve el 37. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Vean, hermanos, mucho de eso que se dice aquí en Hebreos 11 fue durante la época romana. Este gran imperio romano, cuando pueda ver un documental de Roma, es impresionante los soldados, cómo vestían, cómo era el ejército, cómo marchaba, cómo derrocaba, cómo se levantaron grandes hombres ahí de batalla. Fueron con los romanos. A los alumnos de la licenciatura en Derecho le hacen estudiar el derecho romano. Llevan una de las asignaturas, el derecho romano, y empieza la historia de cómo se formó Roma a través de un mito. Hay un mito, hay una leyenda en Roma que dice que se funda Roma, Rómulo y Remo fundan Roma. Entonces, que son alimentados por una loba. Ese es un mito. En Roma, cómo se forma, cómo nació Roma, fue antes de Cristo, se fundó, y cómo empezó a ganar tantos territorios. Pero prácticamente atrás de Roma, hermanos, hay una Roma pagana, donde hizo tantas abominaciones a Dios. O sea, Roma ha sido de lo peor. Y no solo eso, hermanos, cuando se habla de esto, que es el cuerno pequeño, díganme de dónde nace ese cuerno pequeño que habla la Biblia. ¿De dónde sale? De la cuarta bestia. La cuarta bestia se refiere a Roma. Entonces, ese cuerno pequeño, ¿de dónde sale? De Roma. ¿Qué dice la Biblia que tiene ese cuerno pequeño? Que tiene ojos como de hombre y que tiene boca que dice grandes cosas. En Apocalipsis se refiere a que dice abominaciones. La pregunta es, ¿quién es ese cuerno pequeño?
le voy a hacer así como los voy a dejar intrigados. Vamos a hablar la próxima semana, no es un estudio terminado, son 8:25, puedo seguir, pero la próxima semana voy a estudiar con ustedes acerca de ese cuerno pequeño, que la Biblia dice que tiene ojos como de hombre, que tiene boca como de hombre, que dice grandes cosas. Apocalipsis dice que dice grandes abominaciones. Pero como dicen por ahí, los voy a dejar atrapados en el estudio para que la próxima semana me acompañen y les diga acerca de este cuerno pequeño que sale de los 10 cuernos de la cuarta bestia. Vamos a analizar a qué se refiere o quién es o qué representa. Entonces no se pierda este estudio, lo vamos a continuar el próximo lunes. Ahí vamos a tener el estudio. Me van a decir, hermano, ya diga, lo vamos a estudiar la próxima semana y para que se ponga interesante, y vamos a seguir con el siguiente capítulo. Pero vea cómo nos llevamos cerca de 1 hora, hermanos, estudiando la palabra solamente con una parte del capítulo 7. Esto tiene una segunda parte para que no se me ponga así inquieto. El próximo lunes vamos a estar estudiando acerca de este cuerno pequeño, que las características dice que tiene ojos como de hombre y boca. Vamos a ver qué representa. No se pierde el estudio bíblico del próximo lunes. Los esperamos. Vamos a